Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva clase de Mecánica Cuántica 1. El día de hoy vamos em, a continuar viendo lo que son eh, el momento angular y las rotaciones. Y vamos a empezar viendo con lo que son las rotaciones de Euler. Eh, bueno, nosotros habíamos visto fundamentalmente para el caso del spin 1 medio. Lo que nosotros habíamos visto es que en la representación matricial un estado viene representado por lo que es un espinor y los operadores vienen representados por lo que son las matrices de Pauli. ¿Sí? Y entonces habíamos visto algunas propiedades de las matrices de Pauli y entre esas, ¿no es cierto?, es que su anticonmutador es básicamente igual a la identidad, ¿sí? Cuando I es igual a J, ¿no? Y eso quiere decir que las matrices de Pauli al cuadrado básicamente son matrices diagonales, iguales a la identidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, habíamos visto que su conmutador básicamente genera eh, eh, el, eh, la tercera matriz de Pauli, ¿no? Y así si nosotros escribimos esto, por ejemplo, para lo que son los operadores de spin, básicamente lo que nosotros tenemos es que el spin, cualquier spin, ¿no es cierto? Cualquier componente del spin al cuadrado, básicamente es igual a una constante por la identidad. Y por otro lado, lo que nosotros tenemos es que la multiplicación de dos operadores con spin diferente da el tercer operador de spin, ¿sí? Básicamente como un producto cruz, ¿no es cierto? Y entonces lo que nosotros podríamos ver, bueno, lo que nosotros podríamos ver allí es que lo que nosotros tenemos, es que lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Mm, fundamentalmente se puede ver así, ¿no es cierto? Se podría ver, digamos, una matriz de rotación que dependa del spin un medio, que se puede ver como esto, ¿no es cierto? Como una multiplicación de la función coseno de la mitad del ángulo que se está girando por el operador identidad y una parte del seno por este producto punto, ¿no? Es básicamente las matrices de Pauli y la dirección del eje sobre el cual se está realizando el giro. Ahora, con estas cualidades que están acá, ¿sí? Con estas cualidades que están aquí, nosotros podríamos, por ejemplo, simplificar y decir, eh, simplificar y obtener, ¿no es cierto? Simplificar y obtener, por ejemplo, mm, vale, ya, simplificar y obtener, por ejemplo, a qué es igual el producto de varias componentes del spin, ¿sí? Y nosotros podríamos simplificar todo este producto a simplemente una constante, o si no, una constante por un operador S, cualquiera que sea, ¿no es cierto? Y entonces nosotros vamos a simplificar, ¿sí? Y vamos a ver a qué es igual, por ejemplo, esta multiplicación. Y, por ejemplo, vamos a iniciar con esta primera parte, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros cogemos
los dos operadores que están acá, ¿sí? Y multiplicamos el spin en X por el spin en Z. Y aquí nosotros podríamos ver, ¿no? El spin en X por el spin en Z es simplemente lo que nos va a dar, es un spin, ¿sí? Básicamente que está así, ¿no es cierto? Sí, y así acá da el signo más, ¿no? Entonces podríamos ver el spin en X por el spin en Z, lo que me tiene que dar, ¿no es cierto? Es menos el spin en y obviamente multiplicado por un h barra sobre 2, ¿sí? Y entonces lo que tenemos aquí es simplemente va a ser esto, ¿no? Menos h barra sobre 2 del spin en y, ¿sí? Y ahora sigamos multiplicando entonces, siguen multiplicando y con estas identidades, ¿no es cierto? Vamos a ir reduciendo y con estas dos identidades vamos a ir reduciendo a obtener nada más un operador, ¿sí? A obtener simplemente un operador, ¿ya? Y veamos a qué es igual. Continúen trabajando, por favor, y veamos a qué obtenemos, es esta multiplicación, ¿ya? ¿Qué obtuvieron? ¿A qué es igual? ¿Cuál es el siguiente paso que hizo señor André? Estaba intentando agrupar los demás, o sea, coger, por ¿Cuál? ejemplo, el SX, SY. ¿Los dos primeros? Ok. No, los dos siguientes de los que agrupo. ¿Y ahí qué le dio ese X, ese Y? Mm, SZ y H barras medios de SZ. ¿Y hasta ahora qué tienes? ¿A qué es igual? Eh, eh, es que tengo un problema porque, o sea, me quedaría uno solo aparte de todos. Y entonces, no sé, o sea, como que me quedaría como un SX, SX, SZ, SY. No importa, sigue agrupando. Sigue agrupando. Ok. Nicole, ¿qué tiene usted hasta ahora? ¿A qué llegó? Tengo un SY a la cuarta, creo que sale. Un S Pero, Y a la cuarta. ajá, ¿Y ahí a qué es porque lo, igual S Y a la cuarta? porque lo siguiente que hice fue, o sea, como tenía XZ, entonces antes tengo ZX, reemplacé eso y también me da un SY. Y ahí estoy viendo qué sigo haciendo. Es decir, usted agrupó
Agrupo esos dos. Sí. ¿Ok? ¿Quién tiene el resultado? Yo tengo que solo depende de ese X. Y creo que es menos I h barra sobre 2 a la sexta. Ya menos i h barra sobre 2 a las 6 o a las 7, digo. Justo eso lo estaba revisando. Pero me dio a la sexta, pero ya lo estoy revisando. Ya menos i. Sí, a mí también me dio SX por H barra a la sexta sobre 64. A mí también me dio lo mismo. Ya, ok, Casi. ¿no es cierto? Entonces, si continúa multiplicando, ¿sí? Si continúa multiplicando, ustedes van a ver, ¿no es cierto? Como quiera que agrupen, ustedes van a ver, por ejemplo, en mi caso, ¿no es cierto? Yo he continuado con estos dos que están acá, los dos que ya tenía, con estos dos que ya teníamos, ¿no es cierto? Y entonces, el SY que teníamos aquí, por el SY, simplemente nos va a dar un SY cuadrado y es básicamente una matriz de identidad, ¿no? Por H barra el cuadrado sobre 4, ¿sí? Y se continúa, ¿no es cierto? Agrupando como nos convenga, básicamente. Por ejemplo, yo agrupé los tres primeros, digamos, ¿sí? Y al final, igual, ¿no es cierto? Queda un SX por un H barra sobre 2 a la sexta, ¿no? ¿Sí? De signo más. ¿Ok? Y entonces al menos en la representación de operadores de spin un medio, nosotros podríamos simplificar, ¿no? Esta multiplicación de operadores, ¿ya? Eso simplemente como ejercicio de la parte anterior antes de continuar. ¿Alguna pregunta antes de finalizar esta parte? Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar con lo que son eh, las rotaciones. Y básicamente lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a rotar de la misma forma que se genera una rotación en mecánica clásica. Y entonces, ¿no? No sé cómo ustedes vieron, pero usualmente para hacer una rotación en mecánica clásica, cualquier rotación se puede generar a partir del producto de tres rotaciones, ¿no? Y usualmente lo que se hace es primero generar una rotación, por ejemplo, en un eje, ¿no? Y usualmente la rotación se hace en el eje Z. Sí. Ahora, dependiendo de qué libro hayan escogido, eh, en mecánica clásica, por ejemplo, a veces la segunda rotación suele ser en X, es decir, ¿no es cierto? Usualmente suele ser aquí, ¿ya? Nosotros vamos a elegir una segunda rotación en mecánica cuántica, no en X, sino en Z. Y vamos a hacer entonces una rotación, ¿no es cierto? En Z, en, en Y, más bien dicho, sí, pero en el eje Y rotado. Y entonces vamos a hacer una segunda rotación de un ángulo beta y se van a formar dos ejes, ¿no? El eje Z' y el eje X2'. Y finalmente, ¿no es cierto? Se hace una tercera rotación nuevamente en el eje Z', ¿sí? Una tercera rotación aquí.
y simplemente ya tenemos un sistema, ¿no? Que ya está rotado, que tiene la rotación final. Y así se puede generar cualquier rotación, ¿sí? Y entonces, eh, cualquier rotación en mecánica clásica simplemente se hace con tres rotaciones, ¿no? Y se supone, usualmente, en mecánica clásica, lo que nosotros tenemos es un cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un cuerpo, por ejemplo, así, y lo que tenemos es unos ejes que pertenecen eh, al cuerpo, ¿no es cierto? Y están fijos con el cuerpo. Y eso quiere decir que si nosotros hacemos eh, una rotación, lo que nosotros vamos a generar, ¿no es cierto? Es que con cualquier rotación, el, los ejes con respecto del cuerpo no han cambiado. Y ahí, por ejemplo, ya no tenemos problemas que las rotaciones se hagan con respecto, por ejemplo, primero a un eje Z, luego, ¿no es cierto?, a un eje Y' y luego con respecto a un eje Z' diferente. Y eso quiere decir que nosotros, eh, mientras estamos realizando las rotaciones, no mantenemos el sistema de referencia sobre el cual estamos haciendo las rotaciones. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si nosotros estaríamos haciendo algo semejante en mecánica cuántica, y nosotros escogemos, por ejemplo, que nuestros ejes sean los que están aquí, ¿sí? Y suponemos, ¿no?, que nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto? Nosotros eh, vamos a escoger un sistema en el cual tengamos un conjunto completo de operadores que conmutan, que por ejemplo sea el S cuadrado y el SZ, ¿sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que nosotros hemos elegido como dirección del conmutador, ¿no es cierto?, de los operadores que conmutan la dirección del eje Z hacia arriba. Y lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, en nosotros no podemos cambiar y decir, vamos a escoger ahora, por ejemplo, una dirección que sea el eje, eh, bueno, cualquier eje que esté en cualquier otra dirección, ¿no es cierto? Yo ya no puedo cambiar porque básicamente yo sé, ¿no es cierto?, que la componente en Z del operador no conmuta con las otras componentes, ¿sí? Y eso quiere decir que yo no puedo cambiar de mi rotación. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo no puedo cambiar y decir, yo voy a hacer una rotación, por ejemplo, primero con respecto de Z, ¿ya? ¿No es cierto? Voy a hacer primero una rotación en Z y luego, por ejemplo, voy a hacer una rotación, digamos, en el eje Y', ¿sí? Yo no puedo hacer esto, ¿no es cierto?, porque la representación del eje Y' ya va a estar, digamos, en una base diferente. Y esto de aquí lo que me va a generar es inconvenientes para expresar una rotación. Y eso quiere decir que yo debería expresar la rotación más general como el producto de manera general de, de, de tres rotaciones, pero las rotaciones deberían ser especificadas en un sistema de ejes que no rote. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que debemos encontrar un sistema de tres rotaciones equivalentes, pero que sean con respecto de X, Y Z en color negro y no de la
rotaciones con respecto de unos ejes que están rotados. Y eso es lo que vamos a intentar, ¿no es cierto? Vamos a encontrar un sistema de rotación equivalente, pero con respecto de un sistema de los ejes que sean fijos, ¿no? ¿Ya? Y para eso lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, es vamos a encontrar cuáles serían eh, las rotaciones equivalentes, ¿sí? A las que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y ahora primero empezamos con una rotación en Z, por ejemplo. Y esta rotación en Z no tenemos ningún problema porque está hecho con respecto al sistema fijo, ¿no? Y eso quiere decir que la rotación que está aquí, la primera no hay ningún problema. Ahora, cuando ya tenemos hecha la primera rotación, la segunda rotación se hace con respecto del eje Y'. Y ahora, cuando hacemos una rotación, ¿no es cierto? Decimos que primero hacemos una rotación eh, en Z, ¿no es cierto? Y cuando hacemos una rotación, por ejemplo, así, lo que nosotros vamos a tener es un sistema de dos ejes, ¿no? El X' y el Y' que han rotado un ángulo alfa, ¿ya? Y luego hacemos una rotación en Y', ¿sí? Y hacemos una rotación en Y' y entonces pasamos a los ejes que están en verde, ¿no? ¿Sí? Y obtenemos el Z', ¿ya? Ahora, nosotros podríamos cambiar el orden eh, de lo que está aquí y pensar, por ejemplo, que necesitamos hacer primero una rotación, ¿no es cierto? Vamos a hacer una rotación con respecto de unos ciertos ejes que estén fijos. Y eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos unos ejes como los que están aquí, por ejemplo, y queremos llegar a los ejes que están en color verde, pero rotando sobre los ejes de color negro, ¿no? Y eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, si nos fijamos en este que está aquí, en el Z', lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Es que el eje Z' forma un ángulo beta con el eje Z. Y eso quiere decir que yo primero, por ejemplo, podría hacer un giro con respecto del eje y podría llegar a un eje diferente, ¿no es cierto? Que sería el Z asterisco y de ahí, por ejemplo, llegar a formar el Z'. Y el Z' simplemente, ¿no es cierto? Se podría formar generando una rotación sobre Z. Y eso quiere decir que yo podría generar una segunda rotación en Z, ¿ya? Una segunda rotación en Z y rotarle un ángulo alfa, ¿sí? Y llegaría exactamente a los mismos ejes. Pero para esto yo tuve que primero hacer una rotación con respecto de Y, pero no desde los ejes rotados, ¿sí? Sino desde los ejes originales. Eso quiere decir, ¿no? Que si yo supongo que ya hice una rotación en Z y llegué, ¿cierto? Llegué a los ejes que están acá, a los ejes que están ahí, ¿no es cierto? Sí, primero yo ya hice una rotación en Z para hacer las dos rotaciones que están aquí. Yo tengo que regresar a los ejes originales. Eso quiere decir que debo eliminar esta rotación, ¿no es cierto? Y hacer
primero una rotación en Y y luego hacer una rotación en Z. ¿Ya? Y entonces yo ya llego a los ejes que están en color verde. Y eso quiere decir que yo ya estoy aquí, ¿cierto? Yo ya estoy aquí, ¿ya? Y lo que me faltaría ahora ver es cómo puedo generar una rotación equivalente que se encuentre en Z', pero partiendo de los ejes en X, Y y Z, ¿no? Y para eso, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es esto. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Lo que yo debo hacer es esto, ¿ya? Entonces, simplemente yo tengo, por ejemplo, los ejes originales, ¿cierto? Que primero hago una rotación en Z, luego una rotación en Y' y finalmente una rotación en Z', ¿no? Una rotación en Z' y llego a lo que serían los ejes finales. Y ahora lo que yo quiero hacer es una rotación equivalente, ¿no es cierto? Pero partiendo primero de Z. Y eso quiere decir, ¿no? Desde Z yo podría hacer esto, por ejemplo. Supongamos que ya estoy aquí, ¿no? Sí. Supongamos que yo estoy aquí en X', Y'. Sí. Y entonces yo podría hacer esto, por ejemplo. Si estoy en X', Y', yo podría primero hacer una rotación eh, gamma en Z, ¿sí? Y generar entonces una rotación, ¿no es cierto? Que sería el X asterisco, Y asterisco. ¿Ya? Sí generaría una rotación gamma en Z, ¿sí? Y voy a hacer la rotación gamma en Z seguida de una rotación, por ejemplo, que sea beta en Y', ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Yo podría hacer una rotación de beta en Y', ¿ya? Y esta rotación de beta en Y' simplemente me generaría exactamente los mismos ejes que están acá. Sí, exactamente los mismos ejes que están acá, ¿cierto? Y lo que yo podría ver es que, por ejemplo, si yo hago las rotaciones seguidas, ¿cierto? Y digo, una rotación en Z' no va a ser en nada más, ¿no es cierto? Que tres rotaciones, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una rotación alrededor de Y', es decir, ¿no? Yo ya estoy aquí, ¿sí? Yo ya estaba aquí, ¿ya? Yo había hecho ya una rotación primero, ¿no es cierto? Eh, en Y, ¿ya? Y luego había hecho una rotación en Z y ya había llegado a los ejes que están aquí, a los ejes Z' y X2'. Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Que yo ya estaba aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto? Es regresar acá, y eso quiere decir, yo voy a hacer una rotación en Y', ¿sí? Pero que sea eh, de regreso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Y déjenme borrar todo esto. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Cuando hago una rotación de regreso, simplemente llego a los ejes que están en color azul, ¿sí? Primero regreso, ¿no es cierto? Y ya estando aquí, yo voy a continuar una rotación de aquí para acá, ¿ya? Pero utilizando los ejes que están aquí,
Eso quiere decir yo voy a hacer, ¿no es cierto?, una rotación con respecto de Z y con respecto de Y', ¿ya? Y voy a llegar acá, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso quiere decir, yo ya estoy aquí en X', Y' y voy a llegar acá, ¿ya? A X y Y dos primas. Y entonces, ¿no? En vez de girar hacia abajo en beta, primero yo giro en Z, ¿sí? Y entonces yo puedo girar primero en Z, ¿no es cierto? Una cantidad gamma, ¿sí? Y llegar acá. Y eso quiere decir que yo no voy primero a bajar, ¿sí? Sino que primero voy a rotar una cantidad de gamma y me voy a poner exactamente sobre el X2', pero voy a continuar en el plano XY, ¿sí? Y lo que genero es simplemente este eje que está aquí, ¿no es cierto? Y luego yo puedo rotar hacia abajo, ¿ya? Yo puedo rotar hacia abajo una cantidad beta y llego exactamente a los mismos ejes, ¿no? Y generando simplemente las rotaciones que están aquí. Y finalmente yo puedo combinar todo esto, ¿no es cierto? Yo puedo combinar todo esto y decir entonces, eh, en mis rotaciones originales, primero se hace una rotación en Z, ¿sí? Luego se hace una rotación en Y' y luego se hace una rotación en Z'. Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo reemplazar, por ejemplo, a que es igual la rotación en Z', con lo que tengo acá, ¿ya? Y luego reemplazar, ¿no es cierto? A que es igual la rotación en Y' y simplemente llegar a esta cantidad. Y eso quiere decir que las rotaciones que están aquí son idénticas a las rotaciones que están acá. Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Que primero, ¿sí? Que primero yo voy a hacer, por ejemplo, yo voy a hacer estas rotaciones, ¿sí? Y entonces, ¿no? Ya no voy a hacer las rotaciones que están aquí, sino que yo voy a hacer rotaciones alrededor de los ejes X, Y Z en color negro. Y entonces, ¿no? Yo voy a hacer rotaciones, por ejemplo, digo, ¿no? Eh, Originalmente estamos haciendo esto, ¿no? Primero hacía una rotación en Z, luego hacía una rotación en Y', ¿sí? Luego hacía una rotación en Z', ¿no? Y esto de aquí se supone que es equivalente, ¿no es cierto?, a lo que está acá, ¿sí? Y eso quiere decir, primero vamos a rotar en Z una cantidad gamma, pero, ¿ya? Y luego vamos a rotar en Y, ¿cierto? ¿Sí? Y luego vamos a rotar en Z nuevamente. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que vamos a formar unos ejes, ¿sí? Y vamos a llegar finalmente al mismo sistema rotado, pero en un orden completamente cambiado. Y ya no con respecto a ejes que se han movido, sino vamos a hacer una rotación con respecto a los ejes fijos. Y estas dos rotaciones son equivalentes. Pero desde el punto de vista de la mecánica cuántica, tener las rotaciones que están aquí es conveniente, ¿no es cierto? Porque aquí estoy manteniendo una misma base, ¿sí? Una misma base de los operadores que conmutan. Y no me estoy cambiando
a bases, por ejemplo, que sean X', Y' o Z', ¿sí? Sino que estoy manteniendo un conjunto de operadores que conmutan, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? Y entonces nuestras rotaciones se pueden escribir así. Ya, nuestras rotaciones se pueden escribir así, ¿no es cierto? Y finalmente entonces nosotros podríamos ver que nuestras rotaciones escritas así, nosotros nominalmente podríamos decir, ¿no es cierto? Que si utilizamos, por ejemplo, el operador de spin un medio, las rotaciones que están aquí simplemente, ¿no es cierto? Va a ser una rotación. Primero voy a comenzar con el ángulo gamma alrededor de Z, ¿no es cierto? Luego hago una rotación en Y, un ángulo beta, y luego vuelvo a rotar en Z un ángulo alfa. Y entonces, ¿no? Voy a hacer el producto de las tres rotaciones que están aquí y de manera general, por ejemplo, yo puedo encontrar lo que ven acá. Y esto de aquí entonces son las rotaciones, ¿sí? Utilizando las matrices de spin un medio, ¿sí? Y estoy utilizando los ángulos que se utilizan en mecánica clásica para hacer una rotación de manera general, ¿ya? Los típicos ángulos alfa, beta y gamma, ¿no? ¿Ok? Preguntas hasta allí. Bueno, si no hay preguntas, podríamos decir entonces, ahora, por ejemplo, nosotros podríamos hacer y decir, por ejemplo, de manera general, ¿no es cierto? Yo voy a decir, supongamos que yo tengo, por ejemplo, la rotación, ¿cierto? Y entonces, ¿no? Hacemos una rotación en Z, ¿sí? Hacemos una rotación en y hacemos otra tercera rotación en Z. Y entonces, ¿no? Yo voy a representar, por ejemplo, en esta base, ¿sí? En una base, ¿no es cierto? Sí. Un medio, por ejemplo, ¿ya? Y entonces nosotros podríamos ver que la representación aquí, nosotros podríamos agrupar fácilmente las cantidades que están aquí, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, las cantidades que están aquí y sacar fácilmente cuál es eh, la operación de los operadores JZ sobre los estados que están acá, ¿ya? Y básicamente podríamos llegar a una cantidad que es esta, ¿no? A una cantidad que es esta de aquí, ¿ya? Y el único inconveniente va a ser el cálculo de lo que nosotros tenemos acá, ¿ya? Y estos de aquí son unas matrices, ¿no? Que son las matrices de rotación, ¿ya? Y entonces nosotros podríamos calcular y, por ejemplo, en este caso ver igual a A, que es igual a esta cantidad. Y nosotros, ¿no es cierto?, podríamos utilizar la rotación que obtuvimos, que por ejemplo, la que está aquí, y sacar A, que es igual a la cantidad que está aquí, ¿no es cierto? Y decir, por ejemplo, esto es igual a esto que está aquí. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto?, sacar las componentes que están aquí y decir entonces, ¿no? De manera general, nosotros podríamos sacar a qué son iguales estas componentes que están acá y qué serían cada uno de los términos de la matriz. Y asimismo, entonces, de manera general, ¿no? Nosotros podemos suponer y decir para cualquier valor de j, ya no necesariamente para un j, un medio, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener unas matrices que van a ser así, ¿sí? Nosotros podemos partir
de algo semejante, pero ya no para J un medio, sino para cualquier J, y llegar a encontrar a que son iguales las cantidades que están aquí, ¿no es cierto? Y entonces llegar a demostrar a que son iguales los coeficientes que están aquí. Ahora, como estos cálculos usualmente son repetitivos, ya vienen dados en tablas, ¿no? Y aquí viene una tabla que va a ser importante. Imagino que ustedes ya manejaron en física atómica y molecular. Y entonces es una tabla como la que está aquí. Imagino que ya les habrán presentado, ¿no? Y entonces aquí tenemos estas funciones de, ¿cierto? Aquí tenemos las funciones de, y por ejemplo nosotros veríamos acá, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, está las funciones de D. Aquí tenemos, ¿no? Eh, nosotros tenemos esto, ¿no? DJ y M', bueno, y dos M's, ¿no? ¿Sí? En nuestra notación creo que era M', M. Nuestra notación era M'. Así, ¿ya? Y entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, para J un medio en nuestra primera componente, ¿no es cierto? Sería la que está aquí, y nuestra segunda componente es la que está acá, y no tenemos más componentes, ¿no? Es decir, de nuestra matriz, de las dos que están aquí, nosotros simplemente tenemos la que está aquí y la que está acá, ¿sí? Y no dan, por ejemplo, ni la que está aquí ni la que está acá, ¿no es cierto? Y esas de allí no las mencionan porque ya tenemos una ley de manera general, ¿no es cierto? Y que es la que está acá, ¿sí? Que es esto que está aquí, ¿ya? Es esta que está allí, ¿no es cierto? La cual me dice, por ejemplo, qué pasa si cambio de un valor, ¿no es cierto?, a su valor negativo. O, por ejemplo, si invierto estos de aquí, ¿ya? ¿No es cierto? Si invierto estos de aquí. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo ya tengo el valor que está acá, ¿ya? El que está acá, ¿no es cierto?, no es nada más, ¿ya? El que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Que no va a ser nada más, ¿no? Que menos 1, ¿sí? A la resta, ¿no? Que nosotros tenemos aquí, que nosotros diríamos a la resta de un medio menos un medio, ¿sí? Elevado, ¿no? Elevado multiplicado por el d, multiplicado por el d un medio menos un medio, ¿ya? Y esto de aquí, lo que nos va a dar es naturalmente, ¿no es cierto?, menos 1 por el d un medio menos un medio, ¿sí? Un medio. Y eso quiere decir, el que está aquí debe ser igual al que está acá, pero cambiado de signo, ¿ya? Y el que está acá, ¿no es cierto? Por otro lado, lo que nosotros vamos a ver es el que está aquí, vamos a decir, ¿no es cierto? Este es el d menos un medio. Simplemente, ¿no? Se va a relacionar, ¿dónde está? Se va a relacionar así, ¿no es cierto? El d, cuando cambiamos de signo, tiene exactamente el mismo valor, el que está acá, ¿sí? Y entonces tiene exactamente igual, ¿no? Al de un medio, ¿sí? Un medio, un medio. Es decir, que va a ser exactamente igual al coseno de beta sobre 2. Ya. Y entonces nosotros simplemente con las tablas podríamos construir a que son iguales las funciones de, que básicamente lo que me permiten generar es una rotación, ¿sí? Una rotación utilizando
el- los ángulos que vimos, ¿no? Y de igual forma, por ejemplo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, a qué es igual la rotación cuando J vale 1, ¿no? Aquí, por ejemplo. Sí, y aquí vamos a tener, ¿no? Nuestro de 1, 0, nuestro de 1, 1 y todos eh, los demás, ¿no es cierto? Igual acá, por ejemplo. Sí, igual acá para las otras funciones, ¿no? Sí, ¿ok? Y entonces, ustedes tienen que saber manejar esta tabla que está aquí para generar las diferentes rotaciones que van a necesitar, ¿no? ¿Ok? Preguntas de esto. Ustedes, imagino que ya manejaron esta tabla que está aquí. No que recuerde, profe. ¿Anatómica no manejaron? No, no me acuerdo. No sé si mis compañeros se Anatómica con acuerdan. Eddie sí debieron haber manejado porque yo conozco que sí utiliza esto en atómica y molecular. Bueno, en algún tema, ¿no? No sé exactamente dónde. Pero bueno, si no utilizaron, igual tienen que aprender a utilizar, sí, porque es algo muy común utilizar estas tablas, ¿no? Ok, por ejemplo, que vamos a hacer una rotación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una rotación. Vamos a hacer una rotación, por ejemplo, y vamos a decir, supongamos, ¿no es cierto?, que hacemos una rotación. eh, Supongamos que nosotros tenemos estos ejes, ¿no? Supongamos, vamos a decir, tenemos los ejes que están aquí, sí, digamos, estos ejes originales, ¿no? X, X, Y, Z, y vamos a generar, por ejemplo, eh, con las rotaciones, ¿no es cierto? Vamos a generar los ejes invertidos, por ejemplo, ¿ya? Digamos, ¿no? ¿Cómo sería? A ver. X, A, Z, ya. Entonces me quedaría así. Por ejemplo, digamos, digamos que vamos a irnos a estos ejes, ¿no? Pongamos así, ¿ya? ¿Ya? Y este vamos a decir que este va a ser el, el X, el Y y el Z. Ok, vamos a generar esas rotaciones, ¿no? Y vamos a utilizar las matrices de rotación para generar los ejes X', Y' y Z', por ejemplo, a partir de las rotaciones en X, Y y Z. Y obviamente vamos a tener que hacer una rotación, ¿no es cierto? Que sea alfa, beta y gamma, ya utilizando los ejes fijos, ¿no? Entonces vamos a hacer una rotación, por ejemplo, vamos a decir, ¿no es cierto? Eh, Nosotros estamos haciendo una rotación, por ejemplo, eh, faltando, por ejemplo, con L1, ¿ya? Con L1, ¿no? Y vamos allá de manera general
la matriz de rotación. Lo único que hay que recordar, ¿no es cierto? Aquí tenemos tres rotaciones. Una primera rotación con respecto de z, ¿ya? Alfa. Y, bueno, una última rotación sería una segunda rotación con respecto de y, que es beta, y una primera rotación, ¿no es cierto?, que es con respecto de z, que es gamma. ¿Ok? Y vamos a generar ¿no? Cuando nosotros tenemos el L1, ¿cuál sería el L1? Sería ¿no? Cuando nosotros tenemos L1 es ¿ya? Ya, eso es lo que nosotros van a trabajar y van a generar cuál es la matriz de rotación que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, van a trabajar, por favor. Ahí va. Ok, pueden empezar, por favor. Y obviamente tienen la otra rotación, ¿no es cierto? Tienen el otro término importante de esta rotación. Ok, construyan las matrices de rotación para L1. Y la pregunta sería, ¿no es cierto?, ¿cuánto valen estos ángulos? Alfa, beta y gamma, que tengo que rotar para, ¿no es cierto?, hacer una rotación aquí. Recuerden, ¿no? Primero se supone que tengo que hacer una rotación aquí, que va a ser gamma. Luego, ¿no es cierto?, voy a tener que hacer una rotación aquí, que va a ser beta. Y luego, finalmente, otra rotación en z, ¿no es cierto?, que va a ser alfa. Ya, en estas tres rotaciones se supone que yo debería llegar a estos ejes de acá. Entonces, la pregunta primero, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los ángulos que yo debo rotar? Alfa, beta y gamma, para llegar acá. ¿Alguien? ¿Qué ángulos debo rotar? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué ángulos debo rotar? ¿Y qué dice Jimena? Mm, Tal vez en un principio el gamma podría ser pi, pero no creo porque le haga más rotación. Ya, ¿no es cierto? Si hace pi y pasa, ¿no es cierto?, el eje X acá, cuando haga una rotación en Y,
vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Porque ya se va a salir el X de aquí y ya no voy a llegar a mi versión final. Sí. Pues no puedo hacer una rotación así, ¿ya? Entonces, ¿cuál hago? Jimena, ¿cómo llego allá? La- Mm, las rotaciones que están le- buscando son simplemente así, ¿no? De más o menos pi medios son. ¿Sí? Cualquiera que esa sea. Y recuerden que son respecto de los ejes fijos, no de los ejes rotados. Pues, ¿cómo hacemos eso? perdón, se me ocurre que tal vez podríamos, perdón, espérame. Tal vez el ángulo, el phi podría ser eh, pi medios, y el alfa pi medios, sí creo que sí se llegaría al menos en x prima en ese lado, porque con el y no cambiaría eso. Ya entonces usted dice, ¿no es cierto? Este de aquí, medios, el alfa y el gamma pi medios. ¿Ya? Sí, creo que al menos con el x sí se llega al x prima que está en menos x con respecto al inicial. Ya, es decir, hago primero una rota. Entonces, hagamos la rotación. Entonces, primero, por ejemplo, dice voy a rotar en Z, ¿cierto? Primero es esta rotación, primero es esta, ¿no? Eh, vamos a rotar en Z un ángulo pi medios, ¿sí? Entonces rotamos en Z un ángulo pi medios, por ejemplo, vamos a hacer con rojo, ¿sí? Entonces vamos, entonces, y llego acá, ¿sí? Esos son los ejes que llego, ¿no? Entonces aquí se va a formar el eje X' o X1, voy a ponerle ya, y X1, Y1. Ya estoy ahí al menos. Y Z se mantiene aquí, ¿no es cierto? El Z sigue estando ahí, ¿no? Ya. Luego tengo que hacer una rotación en Y, ¿sí? En el Y original, ¿no es cierto? No en los Y rotados. ¿Qué rotación hago en Y? Ya hice la primera rotación, ¿ya? ¿Qué rotación hago en Y? ¿Qué dice Jael? ¿Qué rotación hago en Y? ¿Qué se le ocurre? A ver, la primera rotación que hice fue, La primera que hicimos fue en Z un ángulo pi ujú, medios, ¿sí? ya, Sí, ya eso me va hicimos en esta, X. ¿no? Ajá, ¿Cuál rotación acá? Para finalmente tenemos que llegar a estos ejes invertidos, ¿no? Bueno, no, el eje X invertido y el Y y Z. ¿Cuál es? a ver, Aquí tiene dos opciones, ¿no? Más pi medios o menos pi medios, porque todas son pi medios, básicamente, ¿ya? ajá, ¿Cuál? ¿Cuál le conviene? a ver, le estoy viendo. Menos, pi medios. Pi medios. Si hacemos pi medios, pongamos esto con verde. Y así hacemos pi medios, ¿sí? Lo que nosotros vamos a llegar es hagamos con color negro.
Sí, si hacemos pi medios, ¿no es cierto? El z viene acá. Sí, este va a ser el z2, ¿cierto? El y viene acá arriba. Bueno, puede ser abajo, creo que más. Nos va a llegar, ¿no? El z acá, sí, vamos a llegar así, ¿ya? Vamos a llegar, ¿no? Aquí va a estar el x2, ¿sí? El y va a irse acá y el z va a estar acá. Esa va a ser una rotación de pi medios en y. Creo que debería ser menos pi medio. ¿Por Y de qué? ahí, que ahí ya tendríamos el y en la posición y prima. Ya, ¿no es Y cierto? ahí al hacer otra rotación de menos pi medios, creo que ya se llegaría. Ya, ¿no? Entonces, si hacemos una rotación de menos pi medios, ¿cierto? Tendríamos esto, ¿no? El z va a ser este, y va a ser este, ¿no? Entonces, el y ya va a estar en la posición que buscamos, ¿no es cierto? Ya vamos a tener el y2 aquí. Sí, el x2, bueno, no, ni el z2, no, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Sí, luego, ¿no? Finalmente, eh, como dice Valeria, hago una última rotación, ¿no es cierto? Aquí tengo que hacer la rotación en el eje original, el ángulo alfa, ¿sí? Y si alfa le hago una rotación de pi medios, ¿sí? Entonces, si roto pi medios, este x viene acá, ¿no es cierto? Y el z viene acá. Y voy a llegar finalmente a los que están aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? A X, Y y Z, ¿no? Entonces, se supone que van a ser eh, tres rotaciones, ¿no? Una rotación de pi medios en Z, luego una rotación de menos pi medios en Y, ¿sí? Y luego otra rotación de pi medios en Z y llego a los ejes en color café. Ahora, ya identificamos los ángulos, ¿no? Veamos cómo sería la matriz de rotación utilizando L igual a 1, ¿sí? El momento angular, ¿no? Con valor 1, ¿sí? ¿Cómo sería esa matriz de rotación? ¿Cómo queda la matriz? ¿Cómo va a quedar la matriz? ¿Qué componente tenemos aquí primero? André, ¿qué componente tenemos aquí primero? Sería la 1, sería el elevado a la i de alfa menos beta, bueno, sería de pi a la 1 medio. Ya a ver, ¿cómo me dice? Ya la de pi a un medio.
Sí, Ya, ¿de cuál sale ese? E a la, dice, de E a la I, positivo, sí, y pi. y pi medios. A ver, no. ¿Qué más? ¿De dónde sale ese E a la I pi medios? Digamos, vamos a llamarles, vamos a decir, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. ¿De dónde sale ese a la I pi medios? No, perdón, ese es del acero, perdón, porque estaba sumando el alfa menos el gamma, que debería ser cero. No es pi medios, para el primero. ¿No es pi medios? No es cero, porque estaba sumando el alfa menos el gamma, que debería ser cero, porque es pi medios y pi medios. ¿Y ahí por qué se resta en sí? ¿Cuál? ¿Por qué se restan? Porque estaba viendo justo eso, porque eso nos diría, porque sería estaba tomando el m prima y el m como uno. Ya, sí, eso está bien. Ok, ¿no? ¿Y por qué se restan? Mientras ustedes tienen esto, ¿no es cierto? Tienen un J, bueno, un L, ¿no? L igual a 1 M, ¿no? Prima, por ejemplo, ¿ya? Y a la menos I, L, Z, alfa sobre H barra. Correcto. Ya tienen un E a la I, ¿no es cierto? L, Y, beta. Y tienen un ahí la gamma, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Entonces dice, ¿no es cierto? Vamos a estar, y este es el de L igual a 1. ¿Sí? Y entonces, no vamos a hacer como dice eh, André, vamos a empezar con el 1, 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar, André, cuando yo agrupe y diga, calcule el primer término, este que está aquí? ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual ese primer término? André, estoy con usted. Debería ser igual A ver, ¿cómo al, sería? ¿Cuál sería su forma de proceder si nos comenta paso por paso qué está haciendo? a ver, tendríamos que, o sea, eso sería como que el e elevado a la i del m prima por alfa, eh, el delta, o sea, esa cosa que vemos en la tabla que sería el d de i de uno 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 y el e a la menos i gamma, creo, ¿Y por o qué alfa sería mismo. E a la IM alfa? Quiero que me comente, ¿qué haría usted? Supongamos que nos quitamos la fórmula de encima. Quiero que me diga, ¿cómo calcula este primer término? Proyectando eso sobre los valores propios. Ya, estos son valores, estos son estados propios, ¿no es cierto? De L cuadrado y LZ. ¿Cómo hace este cálculo? Coménteme, ¿cómo hace ese cálculo? ¿Qué es igual a ese? Solo ese término. No estoy seguro, profe, la verdad. ¿Quién me comenta? ¿Cómo harían ese cálculo? ¿Quién me describe cómo a qué es igual este primer factor que está aquí?
¿Cómo hacemos ese cálculo? ¿Qué dice Nicole? ¿Cómo hacemos este cálculo? Podría ser el LZ M prima H barra, se van los H barra y ahí me queda el exponencial de menos I M prima alfa. Ya, pero ahí quedaría justamente el exponencial de menos I M prima, ¿no es cierto? Alfa. ¿Sí? Y si este de aquí, ¿no es cierto? Y si este otro de acá, pongámosle en color café, ¿sí? O en color negro. Y este otro de acá, sí, me quedaría a la menos I M gamma. Sí, bueno, pongámosle el alfa, ¿no es cierto? El alfa vale aquí pi medios, el gamma también. ¿Ya? Y para ese caso, se suma. Ya, porque este, ¿no es cierto? M' vale 1, M vale 1 y se suma. Pero este, ¿no es cierto? Es un operador sobre un ket, sobre un estado, ¿no es cierto? Y este de aquí es un operador sobre un bra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa ahí? Profe, no se debe ir los H barra. ¿Cómo? Los H barras no se eliminan. Bueno, sí, los H barras se eliminan, sí. Los H barras se eliminaron, sí. Pero igual, ¿no es cierto? ¿Cuál es eh, la diferencia si este de aquí es sobre un bra y este de aquí es sobre un ket? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo entonces. Me da igual. Es conjugado. Se conjuga. Y entonces, ¿qué quiere decir que cambia? El signo del I. El O sea, signo del primero sería IM prima pi medios. exacto, ¿no es cierto? Ese sería, Ajá. ¿no? Sí, pero algo más, ¿ya? Porque ustedes dicen, ¿no es cierto? El LZ, ¿ya? De LM, ¿cierto? Esto no es nada más que, en este caso, H barra M de L de M, ¿ya? No es que el estado desaparece, ¿no? Entonces, este de aquí ya es un escalar, ¿sí? Y este tiene que seguir existiendo, ¿no? Y este es el que ingresa, ¿no? Operativa, es decir, así. Y este es el que ingresa, ¿no? Entonces digo, esto de aquí no es nada más, ¿no? Que el LM prima, ¿sí? Se mantiene, ¿no? Pero ya el escalar le puedo sacar afuera, ¿sí? Y entonces eso es lo que me da, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que debería tener. Entonces, ese es el resultado, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Cuando hacemos esto entonces sobre, ¿sí? Entonces eso, ¿no? ¿Ok? Y entonces habría que recordar, ¿no? Que cuando digo hago esto de aquí, ¿sí? Cuando paso a un brano, ¿cierto? Esto de aquí se hace así, ¿sí? Y este se hace el adjunto. Y no se olvidarán, ¿ya? Y este adjunto es obviamente, ¿no? El de a la más y, bueno, el z es un hermítico, ¿ya? Y me da eso, ¿no? Sí, y entonces, ¿no? Este e a la menos y lz realmente proviene en la forma de ket, ¿sí? Este de aquí realmente proviene de un más, ¿no? Es decir, aquí debería ser un más para que aquí, al conjugarle, me dé un menos. Sí, por eso es, ¿no es cierto? Que al hacerle sobre este, me da e a la más y m más y m prima. Sí, ¿ok? Ok, entonces, con eso de allí ya visto a qué es igual esta matriz, necesito los 9 términos de acá, de la rotación. Construyen esa matriz de rotación.
Necesito valores. Pues empecemos ya. El primer término imagino que ya tienen. ¿Cuánto vale? El 1, 1. Me quedó un medio. ¿Un medio? ¿Nada más? ¿Solo un Mm, medio? s- sí, creo que sí, solo un medio. Ah, ¿los demás qué les queda? Creo que sí sale un medio nada más. Sí, creo. Ya, entonces, ¿no? Los exponenciales imaginarios se simplifican, ¿verdad? Sí. Y mientras que el otro me queda este término, ¿no? Debería quedar este, ¿no? Bueno, aquí lo que están cambiando, en vez de llamar alfa, beta y gamma, le están llamando, imagino, eh, bueno, el un ángulo es teta, ¿no? El segundo ángulo este de aquí le están llamando teta, ¿sí? Y estos dos de aquí, bueno, no sé cómo les llamarán, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero al menos ese es igual a teta, ¿no? Entonces, cuando este vale pi medios, sí, el 1, 1, ¿no es cierto? Coseno de pi medios de 0 y esto es un medio, ¿no? Los exponenciales imaginarios valen 1, ¿sí? Porque en este caso, ¿no? Lo que nosotros deberíamos tener aquí es la resta, ¿no? De este de aquí menos de este de acá, alfa y gamma valen un medio, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente resto, ¿no? ¿Cuánto vale cuánto vale el de acá al lado? El 1, 0. El de su derecha, ¿cuánto vale? Medio exponencial de i pi medios y todo esto sobre la raíz de 2. Ya, los demás. Y el Creo que signo, eso, pero con un signo menos. ya el signo menos. Ya, el 0, 1, el 0, 1, el de acá, el de abajo, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? A ver, vamos a opción. ¿Cambia de signo el exponencial imaginario? ¿Qué dicen? Es un Sí, operador hermítico, ¿así? ¿Qué dicen? ¿Cambia de signo o no cambia de signo? la exponencial sí. Ah, y el término de acá afuera también, que se hace más o se hace menos. ¿Así? Sí, también cambia de signo. Ah, no. Construyamos los demás. El uno menos, el 1 menos 1, el de acá. ¿Cuánto vale? Y doy a todos los valores. Me sale e a la menos i pi medios sobre 2. Los demás.
Además que le salió. A mí me quedó E a la IP. A mí igual. Es la IP. Ya, y a la IP a que es igual. O sea, bueno, entonces, como estos dos se restan, ¿no? Entonces, eh, uno menos menos uno se hace dos, ¿no? Entonces, dos pi medios les queda a la IP, ¿no? ¿Y a la IP cuánto es? -1. Claro, entonces, menos un medio, ¿eso les queda? Es Sí, pero Sí. Y el de acá abajo, y el uno, uno, ¿cuánto les queda? ¿Qué les queda? ¿Menos de un medio o más de un medio? Si B fuera un operador hermítico, ¿no es cierto? Si esta matriz fuera un operador hermítico, naturalmente que debería quedarles menos de un medio. ¿Sí? Ahora, ¿es un operador hermítico la matriz de rotación? ¿Es un observable la matriz de rotación? ¿Qué dice? El operador D es un observable, este D, por lo tanto, es hermítico. ¿Quién responde? ¿Es observable? ¿Y es hermítico o al revés, no? Y es hermítico y por lo tanto, observable o no es observable ese operador. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jael usted? Mm, ¿Y qué tal si yo le digo, por ejemplo, como es una matriz de rotación, entonces la matriz de rotación representa la rotación de un cuerpo y por lo tanto es observable, porque yo puedo medir la rotación del cuerpo. ¿Qué dice? ¿Cierto eso? Entonces lo que le estoy diciendo, no. El operador de este de aquí es el asociado a las rotaciones de un cuerpo. Este operador de es el asociado a la rotación de un cuerpo o no. Jael. si es así, entonces sí debería ser un operador hermítico. Ya, pero le pregunto a usted, ¿es así eso? Y si no es así, debe haber otro operador que sea el asociado a la rotación del cuerpo. ¿Cuál es el operador asociado a la rotación del cuerpo? ¿D o cuál otro operador? A la rotación. O sea, el operador asociado a la rotación es L. Ah, El, el operador, bueno, en forma general el J. ya, el Pero, J, ¿no es cierto? Está bien. ujú, Y entonces este es hermítico, es decir, es realmente el operador asociado a las rotaciones de los cuerpos al momento angular. No, de hecho, no. Entonces este no es un operador asociado a un observable. Sí, y este operador no es un operador hermítico. Este operador es un operador unitario. Sí, eso sí, ¿no es cierto? Porque ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que estamos generando una rotación, lo habíamos dicho, ¿no? Una rotación, por ejemplo, de un operador viene dado por esto. Y esa es la rotación de un operador, ¿no es cierto? Y si estoy rotando un estado, viene dado por esto. Ya, donde U es un operador unitario que está generando una rotación, una traslación, una inversión temporal, lo que sea, pero son operadores unitarios, ¿no? Entonces este operador es unitario y los operadores unitarios no tienen por qué ser hermíticos. Ya, de hecho, ¿no es cierto? Este de aquí,
¿Cambia de signo o no? No sé cómo es esta. Sí, es más o menos un medio. Rápido, Y nos estamos demorando mucho en este ejercicio simple. Necesito que trabajen y o tengan todos los elementos. Sí, y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Cuando intercambian m por m' no hay cambio de signo, entonces este tiene que ser el mismo, ¿no? Ah, no, perdón, estamos acá, ¿no? No estamos intercambiando. Sí, entonces estamos aquí, ¿no? Entonces, 1 con menos uno, ¿sí? Se van a sumar, ¿no es cierto? Porque este de aquí es más uno, este de aquí es menos uno. El resto se suma, esto se hace menos uno a la 2 o menos uno a la cero, como quiera. Y esto nos vale el mismo signo, ¿no? Entonces, ustedes son iguales, ¿ya? Los demás operadores, por favor, los demás componentes necesito. No pueden demorarse tanto. El de aquí, el 00, ¿cuánto vale? Jimena, ¿cuánto vale este cero. término? Suele que cero, porque sería coseno de menos pi medios. Ah, el, el de aquí, sí, 0 menos uno. Lo mismo, Jimena, 0 menos uno. A ver, Jimena, no hay 0 menos uno aquí, ¿no es cierto? No, pero podría utilizar el uno. El, Según a ver, esto de ¿cómo acá, ¿qué podría utilizar? A ver, para el menos uno, bueno, me quedaría un menos uno porque me queda un m vale menos uno y m prima vale cero, ¿no es cierto? Entonces me queda un menos uno. Y a ver acá. A ver, este de aquí es de... Creo que según esa fórmula debería ser igual al 0,1. Ya, ¿no es cierto? Tengo que hacer dos cosas aquí, ¿no? Porque este de aquí, ¿sí? Es, ¿no es cierto? El 0 menos uno es este, ¿no? Ya, 0 menos uno, ¿no? Entonces, el 0 menos uno se va a relacionar naturalmente con el menos uno 0, ¿cierto? Y este se va a relacionar a su vez, ¿no es cierto? Sí, entonces se relaciona con el menos uno 0 al intercambiar estos dos, ¿sí? El m' y el m, ¿no? Sí, y luego tengo que hacer un cambio de signo en esta otra relación, ¿no es cierto? Para que se relacione con el de uno 0. Entonces realmente necesito dos, ¿no? De a partir de esta se relaciona con el menos uno a la uno, creo que es en este caso, el de 0 menos uno, ¿sí? Y a partir de esta de aquí, ¿no es cierto? Cuando cambio de signo, sí, se relaciona con el de menos cero. ¿No? Entonces realmente para encontrar este término de aquí, necesito estas dos relaciones de hacerles a la vez, ¿no es cierto? Primero la una para invertir y m' con m para intercambiar y la otra para invertir el signo, ¿no? Para cambiar de signo, ¿ya? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale todo eso? ¿Cuánto salió todo eso? Creo que es
A lo menos y pi medios de raíz de un medio, por raíz de un medio. ¿Positivo? Sí. ¿Y el de acá abajo? No tiene. Ese creo que es negativo. ¿Sí? Ese creo que sí. ¿Y este de acá? Un medio. Ya, ¿por qué? em, ¿De cuál sale este? Sale del 1-1. Ya, no es cierto, sale de este, ¿verdad? Ujú. Es exactamente igual, ¿no? Y este de aquí se supone, ¿no es cierto? Que si este es del 1, 1, el 0, 1, ¿no es cierto? Este es -1 a la 0 - 1, ¿no? 0, que es lo mismo, sí. Se cambia de signo, ¿no? Y entonces ese es el operador, ¿ya? Es el operador que tenemos, ¿no? Sí. La misma rotación ustedes podrían construirle, por ejemplo, para el un medio utilizando el spin. La misma rotación, ¿no? Y obviamente les va a dar una matriz de rotación 2 por 2 exactamente con estos mismos ángulos. Sí, excepto que vamos a tener que construirla a partir de este y obviamente va a cambiar la matriz, ¿no? Pero va a ser la misma rotación espacialmente hablando. ¿Ok? Preguntas de esto. Entonces, ¿no? Ustedes ya saben manejar una parte de esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, habría que ver la otra, ¿no? Que cuando uno de los m's vale 0, ¿sí? Ustedes ya tienen la que es igual, ¿no? Que es utilizando los armónicos esféricos, ¿sí? Y este, ¿no? Y entonces los armónicos esféricos, bueno, los primeros al menos tienen aquí, ¿ya? Pues esta tabla es la que se suele utilizar, ¿no? Preguntas de esto. Profe, para un L igual a 2, entonces la matriz sería 5 por 5. Para un L igual a 2, la matriz sería que Ya. representa la misma rotación, ¿no? Exactamente. En el espacio no cambia nada. ¿De qué depende si yo elijo, por ejemplo, que sea con el spin, con el L igual a 1, con el L igual a 2? ¿De qué depende? ¿De qué dependerá? Porque si es por el tamaño de la matriz, siempre elijo el spin, que es la más chiquita, 2 por 2. ¿De qué dependerá? ¿De qué creen que depende? O sea, de la función espacial que tenga. Si es, bueno, en el hidrógeno teníamos, o sea, la esférica y luego los L's que eran como unas hojitas y eso. Ajá. Entonces, ¿de qué dependerá, no? Depende, básicamente depende del hamiltoniano, porque se supone que ustedes tienen un operador que es el que controla la evolución del sistema, ¿no? Y es el hamiltoniano. Y obviamente para cada hamiltoniano va a haber una base, ¿no? Entonces, dependiendo del problema, la base ustedes, por ejemplo, van a tener que el hamiltoniano conmuta con L cuadrado y con LZ, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces ahí las matrices de rotación van a ser, por ejemplo, las L, ¿no? Pero si en cambio, supongamos que yo estoy considerando un átomo en el cual estoy suponiendo también, estoy tomando en cuenta al spin del electrón, entonces voy a tener que sumar el spin al momento angular orbital y generar un momento angular J, ¿ya? Que puede ser o entero o semientero, entonces ahí ya las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría tener un J que vale 3 medios porque el estado está en 3 medios y ahí podría yo utilizar ese J como para generar la matriz de rotación. Y entonces, ¿no? Eso dependerá del ejercicio, ¿ya? Bueno, vamos a irnos. Va a quedar de deber el de, bueno, eh, vamos a revisar el de aquí, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una rotación que transforma ya un vector A en un vector B. Y la rotación, ¿no es cierto?, se da alrededor de un eje, ¿sí? Y vamos a demostrar entonces que si yo tengo esta matriz de rotación en beta, ¿no es cierto?, alrededor del eje B, es lo mismo que la rotación en A, un ángulo beta, pero luego de haber generado una rotación del operador. Entonces vamos a demostrar esto, ¿ya? Entonces lo único que yo sé, ¿no es cierto?, es que el vector A se convierte en el vector unitario B, luego de una rotación de un ángulo alfa alrededor de un eje N. ¿Sí? ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo demostramos eso? ¿Qué dicen? ¿Cómo demostramos eso? ¿Cómo demostramos eso? Entonces, ¿no? Yo tengo un eje unitario N, ¿sí? Tengo un eje A, ¿ya? Ahora pongámosle como vectores, ¿no? Tengo un unitario A, ¿no es cierto? Tengo un unitario N, ¿ya? Y tengo un unitario B. Y entonces, ¿no? Lo que decimos es, giramos aquí un ángulo alfa y el vector A se hace el vector B. ¿Qué va a pasar cuando yo gire con operadores? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el equivalente? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con J en A? ¿Ya? ¿Y cómo se va a relacionar con el J en B? ¿Cómo se van a relacionar los dos? ¿Qué es lo que yo puedo afirmar según esto de aquí? ¿Qué dice Valeria? ¿Qué puedo afirmar según esto? Que al rotar el J, o sea, J.A va a ser el JA y al rotar va a ser el mismo J pero en la otra dirección. Ya, ¿y cómo genero una rotación de un operador? ¿Cómo es? ¿Cómo roto al JA y generar de aquí el JB? ¿Cuál es la rotación de un operador? Con las matrices mismas, con la exponencial. Ya con las matrices, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener que tener, ¿no es cierto? Una matriz, ¿ya? Y su adjunta, ¿no? Entonces aquí la matriz voy a hacer una rotación, ¿no es cierto?, de un ángulo alfa alrededor de un eje n, ¿sí? Y entonces, ¿no? Yo voy a poder utilizar y demostrar, entonces, bueno, y asumir, ¿no es cierto?, que yo tengo esto. Entonces, el JA, luego de una rotación, ¿no es cierto?, ¿sí? Me va a generar el JB. Y si eso se da para el JA, para el JA cuadrado, ¿ya? Se va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Porque básicamente lo que yo tengo aquí, ¿ya? Es una matriz de identidad. Y entonces lo que yo estoy haciendo aquí es la rotación, ¿sí? De JA cuadrado, porque lo que está en paréntesis aquí es la identidad, ¿sí? Y entonces, ¿no? Esto de aquí lo que me va a dar es JB cuadrado. Entonces, ¿no? Si hago una relación en serie de lo que yo tengo aquí, digo, el exponencial de JA es una serie de Taylor de J's a la P. Entonces, JA a la P básicamente es JB a la P. ¿Sí? Porque el J ha rotado, ¿no es cierto? Porque el A al rotarle me genera la dirección B. Entonces, ¿no? El J en la dirección A al rotarle me genera el JB a la P. Y esto es del exponencial, ¿no es cierto? De I, de B, de JB, ¿ya? Entonces, una rotación, ¿sí? Me genera eso, ¿no? Entonces, bueno, eso ya. Un ejercicio así simple que sirve como introducción para este, ¿no? Entonces,
Lo que vamos a ver aquí, lo que ustedes van a demostrar es que el producto de las rotaciones, tal como estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? Una rotación en Z, en Y y en Z, se puede relacionar con una sola rotación, ¿ya? Con una sola rotación en N, en una cierta dirección, que sea un ángulo teta. Eso quiere decir que cualquier rotación que sea el producto de tres rotaciones, yo realmente la podría escribir como una sola rotación, ¿ya? Y entonces ustedes van a encontrar cuál es esta dirección y qué ángulo debo rotar para una rotación en general, en el caso del spin 1/2. Ya, pues van a encontrar, ¿no es cierto?, cuál es la dirección y qué ángulo debo rotar, ¿ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Simplemente no van a encontrar eso, ¿ya? Sí. ¿Preguntas de eso? Vamos a empezar con esto. ¿Cómo harían eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo encuentro cuál es la rotación equivalente de de este producto, ¿no? Entonces, si hago el producto, ¿sí? Aquí lo que me va a quedar, ¿no es cierto? Es a la... Bueno, me va a quedar estos exponenciales imaginarios, ¿ya? Y aquí me va a quedar, ¿no es cierto? El e a la i beta, ¿sí? Y esto nosotros ya encontramos y me va a quedar esta matriz, por ejemplo. ¿Ya? La pregunta viene ahora es, ¿cómo es que ya con esa matriz vamos a poder determinar cuál es la dirección y qué ángulo debo girar? Ok, tienen 10, tienes unos 8 minutos para hacer esto, ¿ya? Aquí creo que hay un error de signo, ¿no? En los exponenciales imaginarios. Corrijan los exponenciales imaginarios, ¿sí? Están mal. Y encuentren cuál es la rotación. ¿Quién se le ocurre un método? ¿Cómo van a hacer eso? Se puede detallar lo que va a hacer. ¿Alguien? Pues igual, ¿no? El que resuelva tiene un puntaje extra en la prueba. Primera que ya se acerca, ¿ya? Por favor, hagan. Que corregirán estos exponenciales imaginarios, por favor, están mal los signos. Entonces tienen hasta las 8:54 para tener, 8:55 digamos, ¿ya? Para tener una respuesta a esto.
¿Quién tiene? Profe, o sea, lo que yo me acuerdo de mecánica clásica es que cuando enunciábamos el teorema de Euler, o sea, que Sí, nos decía que cualquier rotación es equivalente a hacer una rotación con un cierto ángulo alrededor de un eje. sí, O sea, básicamente aplicamos, o sea, tiene que ser invariante sí. bajo una dirección. Ujú. Y de ahí lo que hacíamos era, o sea, mal- bueno, resolvíamos un sistema, es lo que yo me acuerdo. Ya, Jael. Y si tiene que ser invariante para cuántica, ¿qué significa eso? Es decir, el vector, ¿no es El cierto?, vector no tiene que cambiar, alrededor ajá. del... ¿Cómo? Perdón. O sea, que sea invariante un vector significa que no tiene que cambiar ni de módulo de sitio. Ajá. Exacto, sí. No tiene que cambiar su dirección, básicamente. No, no rota, ya, porque justamente el eje alrededor del cual estamos rotando, ¿no? En Ujú. este caso, para cuántica, ¿qué significa eso? En clásica, ¿no es cierto? Es un vector que es invariante, ¿ya? En cuántica, ¿qué significaría? ¿Qué significaría en cuántica? ¿Qué dice? Tengo un operador, ¿no es cierto? Está haciendo variar, sí, que está haciendo girar, ¿no es cierto? A los estados, ¿ya? ¿Qué significaría eso? La invariancia, ¿qué significaría? ¿Qué dice? Puede. ¿Qué pasará según eso para J proyectado en N? Si yo le hago un giro. ¿Qué sería igual? A J por N. O sea, sí es invariante. Ya, ¿no es cierto? Esto es lo que se Ujú. supone que debe tener. ¿Alguien encontró algo? ¿Alguien encontró algo más? Está bien, ya, esa es la idea, ¿no? Pero ¿qué hago? ¿Cómo construyo esa dirección? Yo vi, El partido de la rotación general que habíamos visto, creo que la clase anterior, que Ya, sería a menos i, el sigma punto n de teta medios, y que habíamos visto que es igual al coseno de teta medios menos i sigma por n por el seno de teta medio. ya, Y ahí exacto, ¿no? Si usted tiene una la, rotación general, dice, ¿ya? la matriz e igualar cada término a los términos de la matriz anterior, y creo que así podría salir. Ya, entonces usted dice, ¿no? Si yo tengo la rotación general, ¿sí? Un cierto ángulo alrededor de cierto eje, ¿no? Entonces nosotros habíamos encontrado cuál era esta rotación, ¿ya? Y Valeria dice, vamos a comparar cada uno de los términos que están acá con los términos que están acá y de la resolución debería salirme, según, ¿no es cierto?, el n y el ángulo teta. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien alguna otra idea? ¿Ya tiene algo, Valeria? No sé si está bien la matriz que hice, o sea, al escribir ese operador en forma matricial, porque punto n me confundo en cada posición. Ya, bueno, la idea es correcta, ¿ya? Esa es bueno, no, no creo que es la única manera, pero es la forma más directa, ¿no? De hacerlo, ¿ya? Entonces, esa sería la forma, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos esto, creo que ya teníamos construido a que es igual esto,
Sí, básicamente nosotros habíamos el coseno del ángulo sobre 2, ¿no es cierto? Por la matriz de identidad, menos i veces, ¿no? El sigma punto n, ¿ya? Por el seno, ¿no? Sí. Y entonces ya con eso construido, ¿verdad? Podemos comparar, se supone que deberíamos llegar, ¿ya? Sí, ese es un ejercicio. Y el otro ejercicio que podemos hacer es este. ¿Ya? Es el otro ejercicio, ¿no? Entonces vamos a resolver el hamiltoniano en el tiempo, ¿ya? Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es algo importante, ¿no? Que como esta función depende del tiempo, ¿sí? Realmente, ¿no es cierto? Un campo variable en el tiempo lo que va a generar es un campo eléctrico inducido. Eso quiere decir que si yo tengo una carga aquí en presencia de un campo magnético variable en el tiempo, sí, realmente este campo magnético variable en el tiempo me genera un campo eléctrico y el campo eléctrico sí puede generar trabajo. Eso quiere decir que si yo considero el hamiltoniano de la carga, este hamiltoniano no representa un sistema cerrado, porque este campo magnético puede realizar trabajo sobre la carga, porque este campo magnético al variar en el tiempo va a generar un campo eléctrico inducido que puede cambiar el trabajo, ¿no? que puede cambiar la energía de esta carga. Eso quiere decir que para resolver este sistema yo no puedo plantear esto. Sí, porque esto de aquí, ¿no es cierto? Solamente puedo plantear cuando el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, porque el sistema es cerrado. Y obviamente la energía se conserva. Entonces, en este caso, ¿no? El campo magnético, repito, genera un campo eléctrico inducido, ya desde el punto de vista de la física clásica, y por lo tanto esta carga, ¿no es cierto? Siente un campo eléctrico que va a generar trabajo y va a, a cambiar la energía del sistema. Sí, lo mismo en forma cuántica, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que en lugar del campo eléctrico, ustedes tienen que trabajar con el potencial eléctrico y el potencial vectorial y construir, ¿no es cierto? Ustedes saben que el campo magnético tiene cantidad de movimiento y entonces, igual que hicimos en una clase pasada, la cantidad de movimiento mecánico depende, ¿no es cierto?, de la cantidad de movimiento del sistema y de la cantidad de movimiento del campo electromagnético. Y esta cantidad de movimiento depende del vector A, del, del potencial vectorial. Entonces, por ahí es donde deben iniciar, ¿no? Entonces van a plantear el hamiltoniano y resolver el sistema. Sí, eso es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Para la siguiente clase. Bueno, el deber de esta semana, digamos, de la clase de hoy. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, Profe, entonces, dígame. de la clase 30 solo está el video. ¿Podrías subir las diapositivas, por La favor, clase profe? 30 ya lo veo. Más luego le subo, ¿ya? Y, ajá, ¿y hasta cuándo va, hasta dónde va la prueba, profe? Porque La creo que prueba la va otra semana hasta también. esta. ¿Cuándo tenemos? ¿Es esta o la otra semana? La otra semana, el otro lunes. Entonces es hasta esta parte, digamos. ¿Sí? Ya, profe. Sobre todo vamos a trabajar con el spin y momento angular, ¿no? Usualmente trabajaremos con 0 y 1, ¿ya? Porque irnos a 2 ya es una matriz 5 por 5, es muy grande, las cosas ya se complican, más que todo matemáticamente, ¿no? Desde el punto de vista algebraico, ¿ya? El concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre todo con lo que son rotaciones utilizando spin un medio y momento angular 1, ¿no? Que son básicamente las dos que más vamos a trabajar. Como digo, sobre todo por el punto de vista matemático, ¿no? Las demás, concepto físico es el mismo, la álgebra se multiplica, ¿no? Bueno, por el tamaño de las matrices, ¿ya? Entonces hasta esto de rotaciones es lo que vamos a ver, sí, más o menos hasta la clase de hoy. Un ejercicio como este justamente, lo que ustedes deberían ser capaces de resolver, ¿ya?
Pues este ejercicio resultaría súper importante para la prueba, que lo hagan esta semana, ¿no? ¿Ok? ¿Algo más? Ya, profe. Podremos el viernes tal vez revisar el deber 32 de la clase 32. Podemos revisar aparte con los que les interese, sí, para poder seguir Mm, adelantando en clase. Sí, Ya, profe. entonces podríamos Sí, fijar una tutoría en semana, pueden juntarse los que quieran y podemos hablar ya ya, con lo que profe. han hecho, ¿sí? Gracias. Ya, listo. Entonces nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles, profe. Hasta Hasta luego.